Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Y comienzo con unos versos que por ahí algunos los han leído. A la que por noches enteras no dormía por cuidarme, a la que me leía cuentos, a la que me ayudó a caminar, a la que dejaba el agua calentita para bañarme en la palangana. ¿Alguien ha leído esto estos días? Sí, ¿no? A la que dejaba el agua calentita para bañarme en la palangana, a la que me ayudaba a subir al colectivo, a la que le ordenaba a los pipios, que después vamos a averiguar qué es. Pipíos. Ah. Perdón mi ignorancia. A la que le ordenaba a los pipíos, pajaritos, ¿no? Que me trajeran un caramelo, ¿no? Ah. A la que sacaba las semillas de mis uvas y me ponía el dulce primero y el queso después. A la que sostenía mi cabeza para que no me saliera la comida por las orejas. A la que me dejaba cuidar los peces que atrapaba. A la que me compró ese vestido rosado para las fiestas. Bueno, no es algo mío. No es una carta mía. Es una carta que le escribió una hija a su mamá, Heidi a Marta, y la publicó en Facebook. Así que con permiso la estoy leyendo. Cosa sencilla, ¿no? Que vive una hija desde todo lo que recibe de una madre. A la que me dejaba ver el auto fantástico, a la que me daba australes. Bueno, ya pasaron, no nos acordemos de esa época. Los famosos australes. ¿De qué época eran? ¿Del 90? 80, para poder comprar todo en caramelos, bueno, bien dulcera. A la que me hacía el peinado sin montañitas, a la que se pasaba de frío por darme algo de abrigo, a la que remendaba mis medias, a la que me dejaba la parte rica, me imagino de la torta o de algo, a la que me acompañó cuando murió la Berta, ¿no? La perra, bueno, tantas cosas que no sabe, ¿no? Todos los momentos de la vida. A la que laburó extra para darme lo mejor y me dio mi primer Walkman, bueno, acá está, y esa bici verde. A la que me dejó trepar árboles, a la que me hacía el postre con yemas, a la que me derritió esas zapatillas feas, vaya a saber por qué, a la que después le preguntan todo, a la que llenaba de chuflines, a la que me llevaba y me traía, y hacía tiempo conmigo con helado y charlas en el auto, a la que me llevaba al patinódromo y me esperaba, a la que me dio las primeras clases de manejo. Hay muchas cosas más, las resumí. Y a la que me ayudó a preparar el bolso maternal, a la que me enseñó a cargar a mi hija, a la que me trae cosas por si no tenía. Estamos todos llorando, me parece. A la que me dice que me abrigue cuando hace frío, a la que está siempre, a la más paciente, a la más amorosa y atenta, a mi guía, a quien me sostiene, a quien es mi ejemplo, a quien siempre ora por mí, a mi hija y nos cuida y me sigue enseñando a ser mamá. A mi mamá, feliz merecido día. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es esto de honrar a los padres, honrar a aquellos que nos dieron la vida, en cierta forma, nos dieron la vida. Y esto es algo que escribió, por eso lo hago público, de tantas cosas, ¿no? Y yo quería, en esta mañana, hacernos un par de preguntas, ¿no? ¿Cómo demostrar el amor a nuestras madres? A estas personas que tenemos que amar en una plenitud infinita. Y la pregunta es, ¿ama usted a su madre? ¿Sabe ella que le ama? ¿Qué ha hecho para que ella lo sepa? ¿Se lo ha dicho? ¿Le hemos dicho a nuestra madre? ¿La hemos herido de alguna forma? ¿De alguna manera hemos herido sus sentimientos? ¿No la hemos tenido en cuenta quizás? ¿La hemos ignorado?
La hemos estimado, le hemos tenido paciencia. Son preguntas que tenemos que decirnos hoy, ¿no? Porque tenemos que aprender a demostrar el amor. A veces queda muy adentro y no. Si alguien le pregunta por qué ama a su madre, ¿qué le diríamos? Y la amo porque, obvio, es mi madre, la tengo que amar, pero eso suena feo, suena muy frío, ¿no? Amar porque es mi madre y porque la tengo que amar como obligadamente. Y el mejor ejemplo es Cristo. Cristo el ejemplo perfecto para todo. Y nos vamos a parar en esta mañana en un pasaje que es Juan 19, donde Jesús está en la cruz. Y vamos a estar pensando cómo demostrar amor a nuestra madre. Juan 19. Y esto es un incidente que presenta el ejemplo más hermoso. Esta actitud que nosotros tendríamos que tener, deberíamos tener hacia nuestras madres. Y saben que antes de leer el pasaje vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en este día, sobre todo trabaja en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que, Señor, Cristo Jesús sea formado en nosotros. Señor, todo lo que tiene Cristo es lo que necesitamos nosotros, nada más que eso. No necesitamos nada más, Señor, ser como tú queremos ser. Actuar, hablar y parecernos más a ti, Señor. Que nuestro yo, nuestra carne, nuestro viejo hombre, Señor, caiga rendido y desaparezca, Señor, para que tú te formes más en nosotros. Bendecimos tu palabra, Señor, bendecimos los que estamos aquí, Señor, en este día, las madres, los que somos hijos y cada familia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y yo creo que hay muchas personas que no saben tratar a sus madres. ¿Y cuántas personas escuchamos decir, no, después que las madres no están, como culpándose, reprochándose, y yo tendría que haber hecho esto, yo tendría que haberle dicho esto a mi mamá, yo tendría que haber estado al lado de ella, no tendría que haber sido así, no tendría que haber sido tan impaciente. Y muchos reproches vienen a la mente, ¿no? Ya cuando los padres no están. Por eso es importante demostrar el amor hacia nuestras madres, hacia esas personas que Dios las puso y son tan especiales. Y el pasaje es Juan 19, y dice en la lectura, Juan 19, del 25, y esto del amor, el amor es un sustantivo ¿de qué tipo? Abstracto, ¿no? Porque no está el amor, acá no es el micrófono. Y decimos que el amor más que un sustantivo abstracto es un verbo, el amor es acción, es demostrar, es hacer, es moverse, en el sentido de que Jesús enseñó, 1 Juan 3:18, que no amemos de palabra ni de lengua, eso es hermoso, pero en realidad el amor concreto se ve en el hecho, en sí, en las actitudes, en las acciones, en lo cotidiano, en el sacrificio que yo hago, en todo esto que leíamos y que vemos también, que cuántas madres lo hacen, ¿no? Cuántas madres son ejemplos de madre, pero el amor se muestra no en lo abstracto, no allá lejos, algo, no, se ve puntualmente en un montón de acciones en lo cotidiano, en el día a día, esas madres que se desviven, que se mueven. Y dice este pasaje, Juan 19, del 25 al 29, dice, y así lo hicieron los soldados. Luego estaban junto a la cruz su madre, o sea María, la hermana de su madre, o sea la tía de Jesús, que se llamaba Salomé, María mujer de Cleofas y María Magdalena. 4 mujeres que siguieron fieles al Señor. Y cuando vio Jesús a su madre, dice, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa.
Y acá figura la palabra Jesús en la cruz, le dice a María, mujer, mujer. Y uno puede pensar, es una expresión fría llamar a una madre mujer, pero la verdadera interpretación del texto es mujer amada. Acá Jesús le está diciendo mujer amada. Pero ¿por qué no utiliza desde la cruz Jesús mirando a María, a su madre? ¿Por qué no utiliza el término madre? Que es distinto que decir mujer, ¿no? Madre tiene una profundidad impresionante de cariño, de gratitud, todo lo que representa a la madre en su totalidad. Y nos tenemos que poner un poquito a pensar por qué usó la palabra mujer y no usó la palabra madre, refiriéndose Jesús a María y le dice mujer, ahí tu hijo. Pensemos que Jesús estaba en la cruz, estaba clavado en esa cruz, estaba agonizando, estaba sufriendo, estaba con un dolor profundísimo, su cuerpo en sangre, ¿no? Agonizando, su rostro desfigurado. Y él quería, Jesús quería que ella lo viera, pero no tanto como un hijo, sino que lo viera desde otro enfoque, que lo viera a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Porque Jesús estaba en esa cruz y no estaba en esa cruz porque era un malhechor. Todos sabemos que Jesús estaba pagando el pecado de todos nosotros, muriendo en esa cruz por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Él quería que ella lo viera, que ella lo mirara no solo como su hijo, sino que lo mirara como ese Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, cumpliendo ese plan divino. Dios hecho hombre, hecho hijo, hecho siervo en esa cruz y entregando su propia vida por el pecado de todo el mundo. Y quizás él pensaba que así, de esa forma, él iba a quitar ese dolor tan profundo. Si él le decía, mujer, mírame como el Salvador, mujer, mírame como el Mesías, mujer, mírame como aquel que está cumpliendo el propósito divino que ningún otro podía cumplir. Yo soy el Salvador, yo tu hijo, pero ahora mirá un Salvador, mirá un Mesías. Y seguramente María ahí veía a Jesús con tanto dolor, y veía a Jesús en ese sufrimiento. Y se le habrá pasado en la cabeza, ¿no? Cuando Jesús nació en el pesebre, cuando vinieron los magos, vinieron los pastores, cuando lo tuvo en sus brazos, cuando le cambió los pañales, todo lo que hace una madre, ¿no? Cuando empezó a caminar, cuando Jesús pronunció sus primeras palabras, cuando dijo mamá, cuando fue creciendo, todo el tiempo, ¿no?, que ella lo tuvo de niñito, después adolescente, todas las etapas de la vida, y era Dios. Y María también quizás se acordó en su mente, ¿no?, de todas las cosas que Jesús le había dicho y que por ahí ella no las había entendido tan bien. Y las empezó a recordar y le empezó a ver las cosas. Claro, este es el Mesías. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y una mujer privilegiada. Y Él había sido el hijo perfecto. Él había sido el hijo sin ninguna mala intención, sin ninguna mala palabra, sin ningún gesto incorrecto. El hijo perfecto desde chiquito. El hijo más grande, el primogénito de 4 hermanos, el que se había hecho cargo de María cuando María quedó viuda hacía muchos años ya atrás, porque le correspondía por primogénito. Se tuvo por amor, hizo cargo de todas las cosas. Imagínense ese apego, ese vínculo perfecto. Los otros hermanos, los otros 3 hermanos, medios hermanos, eran personas comunes y corrientes con fallas, defectos como todos, pero Jesús el hijo perfecto. Y Jesús le dice, mamá, yo soy el Mesías, recuérdalo,
recuérdalo, aunque soy tu hijo, soy el Mesías. Y para decir, dice, he aquí tu hijo. La mira a María y lo mira a Juan y le dice, he aquí tu hijo. ¿Qué quiso decir con eso? Mamá, te amo mucho, moriré, te dejaré, pero quiero asegurarme de cuidarte. Yo ya no estoy, alguien va a cuidar de ti, está Juan. Cuando Jesús vio a su madre y el discípulo a quien él amaba, que era Juan, este que se autorretrata en la Biblia como el discípulo amado, ese discípulo que estuvo, ellos no se sentaban como nosotros, se recostaban para tener esas charlas tan profundas, y Juan, dice la Biblia, que siempre se le ponía cerca a Jesús, se recostaba cerca de Jesús como para escuchar ese corazón, esa intimidad tan profunda, ese discípulo más por ahí apegado. No la dejó con cualquiera, la dejó con el íntimo, al que realmente había escuchado lo más profundo de él y que tenía cualidades especiales, ¿no? Entonces le dice, ay, tu hijo. ¿Cuántas cosas nos tiene que confiar el Señor? Nos quiere confiar cosas. Jesús le confió a Juan una tarea importantísima. Le confió su madre, que cuide a su madre, que se encargara de su madre, que le dé todo a su madre, a María. Pero Juan estaba preparado, porque había escuchado el corazón de Cristo. Estaba siempre ahí, cerquita, escuchando sus palabras, entendiendo todo lo que Dios quería para él. Y Juan estaba preparado para hacer esa tarea tan importante. Nosotros también tenemos que prepararnos, hermanos. Y la mejor preparación es estar cerca de Jesús. Escuchar su palabra, buscarlo, escuchar su corazón, buscar la intimidad con él día a día. Y acá está Jesús dejando a su madre al cuidado de Juan. Quiero que cuides a mi madre. Y desde aquella hora el discípulo, dice, la recibió en su casa. Juan la recibió en su casa. Y hay dos ideas. Una de ellas que Juan la llevó a su casa en Jerusalén. Ahí se quedó varios años. Y luego de 11, 12 años, María fallece. Y otra idea es que Juan se fue a Éfeso, donde ahí fue pastor de una iglesia, a los gentiles, y la llevó a María, la acompañó a María. Y me hubiera gustado, ¿no? En todo ese tiempo que María y Juan compartieron, estar escuchando una charla entre Jesús y María, entre Juan y María. Imagínense, Juan y María no tomando mate, porque ellos no tomaban mate, no sé qué tomarían. Pero una charla del día a día, ¿no? Juan, el apóstol, y María. ¿De qué charlarían? Seguramente Juan le hubiera preguntado muchas cosas, ¿no? Hoy escuchábamos el relato de todas las cosas que vivió Heidi y que está agradecidísima porque Marta cubrió todas esas cosas y son recuerdos hermosos. Nos quedan recuerdos, ¿no?, de nuestro pasado. Por ahí esos recuerdos feos. Pero qué lindo recordar las cosas lindas del pasado y subrayarlas, ¿no?, con un corrector. Y Juan seguramente ahí, en esas charlas que decía, sentados en la mesa con María, le hubiera preguntado muchas cosas. ¿Y cómo jugaba Jesús? ¿Con quién jugaba? ¿Quién eran los amigos de Jesús? ¿No? Todas esas charlas tan lindas. ¿Qué le gustaba hacer a Jesús? Seguramente le preguntaba. Entonces me gustaría, porque se nos pasa el tiempo, hablar sobre 10, porque estamos hablando de cómo demostrar el amor a nuestra madre. El ejemplo principal es Cristo. Cristo sufriendo pensó en su madre. Cristo ahí en la cruz pensó en su madre. ¿Y nosotros cómo le demostramos el amor a nuestra madre? Lindo replantearnos, porque a veces la vida se nos dispara, ¿no? Me ha pasado con mi papá, que se me fue. Y uno piensa, ¿no?, con dolor, y se hace preguntas. ¿Por qué no fui más así? ¿Por qué no estuve más cerca de él? ¿Por qué no me acerqué yo más a él? Y todas cosas que uno se pregunta, ¿no? Después, pero bueno, es replantearse y decir, ¿cómo me muestro? ¿Qué hago yo ahora para demostrar yo el amor hacia mi madre? O hacia mi padre también, ¿no? O hacia el otro.
pero en este caso hacia la madre. Debemos amarla en primer lugar, debemos amarla verbalmente, decírselo. Qué importante es decir con palabras. Las madres necesitan que nosotros escuchar que las amamos. ¿Por qué? Porque a veces se dan por sentado cosas y se pasan de largo, y las palabras tienen un poder y cobran una fuerza que no nos imaginamos. Todas las veces que podamos, digámosle con palabras a nuestra madre que la amamos. No lo dejemos como ella ya sabe, ella se lo demuestro de otra forma. No, digámoselo a mamá, a papá. Si vos sos hijo, sos adolescente, sos niño, es algo hermoso. Y muchas esposas dicen, bueno, mi esposo jamás me dice que me ama, pero me lo demuestra de otra forma. También los esposos tienen que decirle a las esposas que la aman, los esposos tienen que decir a los hijos que la aman, y la verbalidad, la oralidad, ¿no? Que es tan importante, hoy más que nunca, la comunicación, decirlo, no aquietarnos, no guardarnos las palabras. Hoy nunca le dije a mi madre que la amaba, nunca le dije a mi papá que la amaba, que lo amaba. Y eso sana, eso trae cosas que por ahí no estaban o estaban medias distantes las relaciones, y las vuelve a unir, ¿no? Cuando decimos te amo, pero ¿por qué te amo? También es el tema, ¿no? Y qué lindo es cuando nosotros puntualmente decimos las razones. Mamá, te amo porque me cuidaste, porque fuiste tierna, porque fuiste cariñosa, porque bueno, fuiste amable conmigo, fuiste considerada, fuiste atenta. Y todas las madres necesitan eso, es como un empuje como para todo el año. Y se lo tenemos que decir, no lo dejemos pasar. Es una bendición poder decirlo, y en vida. La otra es cómo demostrar amor a nuestras madres, amarlas, pero físicamente. Y hay lenguajes del amor, ¿no? Hay gente que por ahí expresa el amor de una forma, personas que por ahí expresan el amor más de otra forma, pero también tenemos que aprender a manejar este lenguaje del amor, del abrazo. El abrazo bien intencionado, el abrazo cariñoso, ¿no? La caricia de un hijo hacia una madre. Y a veces por ahí nos han abrazado personas que no están acostumbradas, que su lenguaje de amor no es el abrazo o el contacto físico, que son más frías. O por ahí tenés una mamá que es más dura, o como se dice, no maneja tanto el contacto físico. Pero nosotros nos tenemos que acercar como hijos y abrazar a nuestras madres. No lo dejemos pasar. Y recordemos que también Jesús manejó el lenguaje del contacto físico, porque fue y tocó a personas que eran los intocados de la sociedad, ¿no? A lo peor, tocó al leproso y tocó a tantas personas que todo el mundo... No. Qué hermoso, qué lenguaje tan fuerte es acercarme y abrazar a alguien, o ponerle la mano en el hombro, o acercarme con un beso. Y si sos hijo, no le des ese beso obligatorio, obligado a tu mamá, como al paso. O si ya somos grandes y nos encontramos con nuestra mamá, no le demos. No, al contrario, puedas transmitir ese amor a través de un abrazo, a través de un beso. Y también podemos demostrarle amor a nuestra mamá y amarlas con paciencia. Amarlas con paciencia, ¿por qué? Porque las madres no son perfectas. Las madres son personas. Las madres se equivocan. Las madres están a veces cansadas, tienen sus cosas. Las madres tienen a veces en la cabeza, como dicen los psicólogos, ¿no? Perdón, pero como que puede hacer varias cosas a la vez, y la mujer está planchando, cocinando, mandando mensajes en el WhatsApp, y a la vez, bueno, varias cosas más. Y a veces se carga con tantas cosas, y preocupaciones, y cosas allá, cosas acá. Pero tenemos que amarla con paciencia, amarlas con paciencia. Si soy hijo, tengo que tener paciencia, porque mi mamá es una persona, se equivoca. Y también Dios está haciendo una obra en su vida. Dice Filipenses
1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, Filipenses 1:6, ¿va a ser qué? La va a ir perfeccionando, está obrando en la vida. Y si tu mamá no es cristiana, tenemos que tener también mucha paciencia si no comparte la fe, para que Dios obre en ella a través de mi vida y ella vea los cambios en mí. Ser considerado, ¿no? Pensar en todas las cuestiones que competen a una madre. Es un mundo, son un montón de cosas. No es que solamente la madre es madre, no, vieron que dicen, la madre es psicóloga, cocinera, conductora, todas las profesiones están en una madre. Todas las profesiones, se tiene que dedicar a todo. Es decir, hay cuestiones que por ahí la madre agarra, se arremanga y sale a hacerlo, enfermera profesional. Y si se nos pasa por la cabeza tantas cosas, ¿no? Entonces considerar y tener paciencia. Y a veces los hijos, más que nada los adolescentes, perdón que puntualice, son exigentes y están con un listado de cosas con los padres, ¿no? Pues fui así, lo digo porque fui así y tuve que pedirle perdón al Señor, ¿no? Llorando, porque uno tiene anotado, mi padre no hizo esto, mi padre no hizo esto y todo. Qué importante es que no seamos exigentes, que entendamos, que nos entendamos, porque tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos. Y el otro punto, debemos amarlas con gratitud. ¿La amamos con gratitud? O vemos a nuestra madre y cuando la vemos le empezamos a tirar un montón de cuestiones, como que hay una insatisfacción de nosotros hacia ella, como algo que no está bien, como que le tiro toda mi mochila de mis cosas y en cierta forma hay desagradecimiento. No hay un corazón de agradecimiento. Ella nos dio la vida. Ella, cuando estábamos enfermos, nos cuidó. Nos educó, nos tuvo en sus brazos, nos alimentó. Tantas cosas que solamente una madre podía hacer. Y le has expresado, así como escuchamos la carta tan linda, todas las cosas. Te agradezco, mamá, por esto, por esto, por esto, por esto. Tener un deseo de agradecerle y decirle, mamá, gracias. Te doy gracias, mamá. Te doy gracias porque hiciste todo esto. Y es hermoso. Pero sabemos que hay madres que por ahí es difícil agradecer. Porque tal vez estás pensando, pero Carlín, a mí me dicen Carlín, no hay problema que me digan Carlín. Pero Carlín, estás hablando de una madre como ideal, una madre súper, ¿no? La madre que hace todo perfecto. Y mi madre nada que ver. La verdad que es difícil pensar que yo tuve una madre perfecta. Por ahí es el pensamiento de muchos, ¿no? No fue el ejemplo perfecto, podés pensar. Porque mi mamá fue una madre que me abandonó, fue una madre que en realidad fue muy egoísta o fue una madre, un mal ejemplo de madre, una mujer que anduvo haciendo cosas que no tendría que haber hecho. Y la verdad que no es el ejemplo. Y amar a una persona que dentro de todo es buena, que nos dio un montón de cosas buenas, es fácil. Y honrarla, y quererla, y decirle gracias. Pero cuando esa madre no fue tan perfecta, cuando esa madre tuvo bastante de ser perfecta y se equivocó tanto, y no sembró tantas cosas buenas, es más, hay cosas muy duras, muy difíciles, muchas heridas en el corazón, es difícil decirle gracias, mamá, ¿no? Es difícil decirle gracias porque no sale esas palabras. Y acá tenemos que entrar en el tema de que tenemos que demostrarle amor a nuestra mamá, a nuestras madres, con el perdón también, con el perdón. Y tenemos que perdonar a nuestras madres, con el perdón. Hay personas que guardan cosas en su corazón de años y heridas que están de años hacia sus madres y que nunca pudieron entender
el perdón porque nunca lo han vivido ellos. Y es necesario que, hoy hablábamos de un perdón, de un sacrificio que fue el de Cristo por nosotros, por amor a nosotros en una cruz. Cristo vino del cielo y se entregó por nosotros y nos amó tanto que dio su vida, siendo que nosotros no merecíamos eso, y podemos recibir ese perdón de Cristo. Y ese perdón de Cristo, cuando lo tengas en tu vida, te va a llevar a poder perdonar cosas de tu pasado. Cosas que por ahí están supurando, tienen mal olor, dolores tan profundos, porque no fue la madre que vos esperabas y que a veces uno dice es imposible perdonar cosas, ¿no? Y Cristo quiere obrar en tu corazón. Solamente Él te puede dar ese amor que solamente viene de Él para que vos puedas perdonar eso que es tan difícil. Porque Cristo perdona nuestros pecados. Y si Cristo perdona nuestros pecados, ¿cómo no podemos perdonar a los otros? Por ahí es fácil decirlo o entenderlo, pero Dios nos llama a que lo vivamos desde el corazón, que lo experimentemos, que experimentemos ese perdón tan grande de Cristo, admitiendo que le hemos fallado al Señor, admitiendo que necesitamos de su perdón. Y solamente Él puede traer ese perdón. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Él nos perdonó, Él nos ama y perdonó todo nuestro pasado, todos nuestros errores. ¿Y qué podría hacer una madre que no le perdonaríamos, no? Y la Biblia también dice, honra a tu padre y a tu madre, y serás de larga vida sobre la tierra. ¿Y cuántas veces nos han perdonado nuestras madres? Muchísimas veces. En distintas situaciones, hemos fallado, nos hemos equivocado. Por ahí las hemos tratado de mala forma, no las hemos tenido en cuenta, no las hemos entendido, no las hemos escuchado. Y a veces pienso en mi mamá que hizo hasta el 5º grado, mi papá hizo hasta 4º, gente del campo, y no pudo seguir estudiando, y fue una mujer que tuvo que salir a trabajar, a limpiar casas con 10, 11 años, y una niñez pobre, en una casilla muy, muy precaria, porque se habían ido de Entre Ríos a Campana, y ella después conoce el Evangelio, y Dios le dio un cambio, y total, ya a los 19 años hizo el curso del APEN, se casa con mi padre, y abren una hora feliz con Quito Luna, con el papá de un pastor que es de la iglesia de la Josefa, allá en Campana. Y esa hora feliz la abrieron cuando hicieron las prácticas del curso del APEN. Las prácticas, vieron que hay prácticas para cuando uno hace el cursillo del APEN. Y mi mamá, ahí con Quito Luna, que también había hecho el cursillo del APEN para evangelizar a los niños, abrieron una hora feliz, los eucaliptus, era un barrio a la perdida, lejos de la ciudad, era lejos. Y viajábamos con todo ese amor por el Señor, esa pasión que hay cuando una persona se convierte a Cristo, ¿no? Y Dios le puso en el corazón ir a predicar, junto con otro matrimonio, a esos niños, de un barrio muy pobre. Y cómo Dios fue obrando y fue llevando fruto. Esa obra hoy se continúa, es una iglesia en la Josefa, una iglesia de Campana, yo tengo 47 años, yo tenía 5 o 6 años cuando que mi mamá me llevaba, ya hace 40 años que se abrió, y al principio fue una hora feliz, muchos años, después se fue ampliando y hoy es una obra muy hermosa. Nos tenemos que poner en las manos del Señor, pero las madres, así como Pablo, como Timoteo, recibió de su abuela Loida, o su madre Eunice, o al revés, recibió la enseñanza de la palabra de Dios, sembrada, ¿no?, por la generación anterior y la anterior, la madre y la abuela, recibió la fe en Cristo. Las madres tienen que sembrar la palabra de Dios. No lo podemos dejar la iglesia, la escuela bíblica dominical, las madres tienen eso, poder sembrar día a día la fe en sus hijos. Que no sea algo
bueno, allá, yo no me ocupo de esto, no sé mucho. A veces las madres no tienen los estudios, mi mamá no tenía los estudios. Mi mamá tenía hasta cuarto, quinto grado, después la terminó cuando ya era grande, a la primaria. Pero con lo que el Señor puso en mi corazón se lo puedo transmitir. Sembrar la palabra de Dios. Otra de las formas en que podemos demostrar el amor a nuestras madres con generosidad. Con generosidad, siendo generosos. ¿Qué tenemos que quizás podemos compartir con nuestras madres? ¿Cuánto que tenemos? Y qué feo es ser por ahí agarrado. Y qué feo es decir, bueno, no, mi mamá tiene todo, no le falta nada, dar por sentado que no le falta nada. Y sabemos que las madres, es difícil que la madre diga, necesito esto o esto. Porque la madre generalmente, una madre devota, siempre está pensando, le digo también por experiencia, porque mi mamá me llama o me viene a visitar y me trae algo. Yo le digo, mami, no te preocupes, no te preocupes, gastá la plata en vos. Pero las madres siempre están pensando en darle a los hijos. Por ahí son hijos grandes como yo y siguen, ¿no? Queriendo dar y queriendo... Pero qué bueno es ser generoso con nuestras madres. Qué bueno tener un corazón de decir, ¿qué está necesitando mi mamá en este momento? A ver, ¿necesitará que vaya a la casa y le pinte la casa, le arregle las goteras, le acomode las canillas? ¿Necesitará que vaya y le compre un par de zapatos? ¿Necesitará que la lleve al médico? ¿Necesitará que, a ver, qué hermoso es ser generoso con las madres? Esto es algo que tiene que estar en nuestro corazón como hijos cristianos, como hijos que tenemos que mostrar a Cristo. El ejemplo de Cristo estuvo con su madre, ahí directamente, él en la cruz mirando a su madre, preocupándose, no la dejó a las manos de cualquiera. Bueno, a ver, algún discípulo que se ocupe, no, a Juan la dejó. Otra forma de mostrar amor es con ternura, la dulzura. Las madres pasan por adversidades, pasan por situaciones difíciles en la vida y muchas veces se las guardan. Es decir, es como que no voy a comentar nada, están sufriendo y no quiero decir nada para que no se preocupen mis hijos y voy a estar orando en silencio. Y pasan por adversidades y a veces no se sienten competentes, se sienten como que le falta, que no soy la madre perfecta, que no puedo hacer todo, que se le escapan cosas, que veo a mi hijo que por ahí está haciendo cosas que no corresponde. Pero tenemos que ser comprensivos, tenemos que tratarla con ternura, tenemos que ser sensibles, considerados como hijos, ser tiernos de corazón. No recriminarle cosas y tampoco ir y llevarle problemas nosotros tras problemas, como si fuera que me saco la mochila y te tiro todos mis problemas y ocupate, porque nuestra madre hay cosas que no hay que contarle, porque se afligen, se preocupan. Es preferible, ¿no?, saber qué contar y saber cómo tratarlas. Y hay que tratarlas con ternura y tener ese cariño y esa compasión que tuvo Cristo. ¿No? Ese cuidado que hay que tener cuando uno mira a la madre y saber escucharla, ¿no? Por más que las madres nos cuentan las cosas por ahí cuando ya están más mayores, nos cuentan las cosas, nos vuelven a contar las cosas, ¿no? Pasa eso. Y a escucharla, y ellas quieren hablar, ellas quieren decirnos las cosas y qué lindo, ¿no? Si las escuchamos atentamente tenemos tiempo para ellas. Y dejamos nuestro tiempo, y dejamos nuestras cosas, y nos sentamos a tomar mate, y las escuchamos. A veces, no, escuchame vos, y le sacamos la lista de cosas, y pobre, ya no está. Es decir, tenemos que traer alegría al corazón de nuestras madres, y tenemos que alentarlas, tenemos que animarlas, ¿no? Tenemos que alentarlas, alegrarle el corazón, alegrarle el día, alegrarle la semana, con palabras tiernas. Porque a veces como que el hijo está acostumbrado a llevarle problemas, y a veces escuchamos a madres que dicen, estoy cansada de los problemas de mi hijo. Como que necesitan... Entonces los hijos tenemos que ser considerados, ¿no? Ahora yo estoy en el medio. Tengo hijos y a la vez tengo mi mamá en Buenos Aires, lo mismo que mi esposa. Y uno está en esta etapa de la vida que, bueno, me hace bien este mensaje. Creo que a todos nos hace bien, ¿no? Entonces tenemos que demostrar el amor con ternura. Qué importante, ¿no?
amarlas con dedicación, defenderlas a nuestras madres. No permitamos nunca que haya gente que habla mal de nuestras madres, ni nosotros hablemos mal de nuestras madres, por favor, porque es tan triste cuando uno escucha a un hijo criticar a la madre, por más que la madre se haya equivocado, que la madre haya metido la pata 1.000 millones de veces, pero no descalificarla, no hablar mal negativamente, y a veces los hijos son muy hirientes, y debemos protegerlas, cubrirlas, ¿no? Interesarlos en cómo se encuentran, si están bien, dedicarnos a ellas. Tienen que ocupar un lugar importante en nuestro corazón. No tienen que ocupar el lugar después de los amigos, después de los compañeros de trabajo. No, tienen que ocupar el lugar de privilegio, no el lugar allá remotamente. Por ahí tal vez la llame. Y Dios me habla a mí también, yo soy hijo. Y a veces digo, Señor, necesito ser más sensible aún. Necesito cambiar mi vida y ajustar un montón de cuestiones para que mi madre se sienta amada, para que mi madre se sienta querida. Cada día nos dedicamos a ella y tenemos que amarla con alegría, amarlas con alegría. ¿Cuántas cosas podemos recordar, no? Que traen alegría al corazón de una madre? Seguramente hoy Marta estaba llorando, pero también es un llanto que tiene una ambivalencia, porque son recuerdos lindos de todo el sacrificio y de todo lo que uno sembró. Entonces son cosas hermosas, traerlas del pasado y decir, ¿te acordás, mamá, cuando pasó esto? ¿Te acordás, mamá, cuando pasó esto? ¿Cómo me ayudaste? ¿Cómo me acompañaste? Cuando me fue mal en la escuela y la verdad que hice esta macana y fuiste conmigo, me hablaste con cariño, me sostuviste. Recordar todas las cosas buenas, con alegría, ¿no? Hay muchas cosas feas en este mundo. Yo veo a veces la gente que está muy pendiente de la tele, de las malas noticias, y hay una paranoia de los asaltos y de los secuestros y de todas las cuestiones tan negativas, ¿no? Y es triste, es lo que pasa, pero nuestras madres necesitan que nosotros no le vayamos a llenar la cosa con tanta cosa negativa. Tenemos que mirarla y decir, abrazarla y contarle y recordar cosas buenas, recordar cosas lindas, ver cosas positivas, recuerdos lindos. Y lo último, para cerrar, dice la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. Demostrarle el amor a nuestra madre con honra, honrarla. ¿Y cómo sería la mejor forma de honrar a alguien? Creo que la mejor forma de honrar a alguien es cuando mi vida es un reflejo de lo que sembró mi madre. Y puedo yo también darle a mi madre, también darle esto de que mis hijos también fueron influenciados por ella. Es decir, mi madre influenció en mí, yo puedo influenciar en mi futura generación. Y eso es honrarla. Cuando sé que estoy viviendo para el Señor, cuando sé que estoy buscando la voluntad del Señor, y por ahí pienses, bueno, mi mamá no es cristiana, mi mamá no entiende las cosas del Señor, pero créeme que realmente debe estar contenta si vos en la vida llevas una buena vida y estás caminando una buena vida, una vida honrada, una vida que realmente está dando los pasos como corresponde. Entonces la mejor forma de honrar a las madres es viviendo para el Señor. Pero ¿cuál es la forma de deshonrarlas? La forma de deshonrar a una madre es viviendo en el pecado, viviendo en los vicios que el mundo propone, egoístamente, desperdiciando la vida, tirándola, y no viviendo la vida como Cristo quiere. Qué importante, ¿no? Es que tengamos presente que honrar al Señor, agradar al Señor también es agradar a la persona más hermosa que el Señor nos dio, que es nuestra madre. Y nosotros como personas que tenemos alrededor muchos otros que nos están mirando, también observan eso.
porque la gente observa nuestras vidas. Es decir, vivimos en una sociedad donde todo el mundo está mirando todo hoy por hoy. Mucho se publica inclusive, y sabemos. Y nuestra vida tiene que ser un testimonio para la honra del Señor, para la gloria del Señor y la relación que tenemos con las personas más cercanas. Mis hermanos, mi padre, mi madre, mis abuelos, si los tengo, mis tíos. Tiene que ser una relación sana, una relación que glorifique el nombre del Señor. Por ahí hay cuestiones que no las voy a poder cambiar porque ya se vivieron, porque quedaron en el pasado y fueron muy feas y que son dolorosas. Y que el Señor solamente puede sanar. Si hay falta de perdón, si todavía hay cosas que no he perdonado a mi mamá por lo que ha hecho, o a mi papá por lo que ha hecho, es tiempo de que llames y que mires las cosas desde el amor que Dios te tiene a vos y le digas, Señor, te entrego y puedo amar a mi mamá, puedo perdonarla por más que se haya hecho lo que hizo. Y el amor del Señor es el que tiene que revestir todo. Dice la Biblia, revestíos de amor que es el vínculo perfecto. Nos vinculamos y nos vinculamos con algunas personas más que otras. Eso tiene que estar revestido del amor de Cristo. Tiene que estar cubierto por el amor de Cristo. Tenemos que pedirle a Cristo que nos transforme, que opere cambios en nuestra vida, que podamos, esos frutos del Espíritu, que el Señor los siga sacando de nosotros, que sigan estando en nosotros, formándose en nosotros y que nos llene de su amor para que ese vínculo que tenemos con los demás sea agradable delante de sus ojos. Que sigamos sembrando en el Señor cosas buenas, que no sea un amor de palabra, un amor abstracto que se pierde, que sea un amor puntual. Bueno, mamá, ¿qué necesitas? Y si no estoy siendo paciente, necesito ser más paciente. Y si estoy con vos y a veces te cargo de cosas malas y Señor, cambiame. Y Señor, que pueda alentar a mi mamá, Señor, que le pueda decir que la amo, que haya una relación distinta. Es la obra del Señor. Tenemos que glorificar y honrar al Señor. Y tenemos que buscar que en nuestra familia, que en nuestras relaciones y las más cercanas, porque si no podemos amar a una mamá, si no podemos perdonar a una mamá, yo pregunto, es muy difícil a veces perdonar a los otros que no tienen ningún parentesco de sangre. Las relaciones más cercanas las tenemos que entregar al Señor, que Él sane, que Él trabaje, que nosotros cambiemos, que tengamos un corazón y un oído más atento para estar abrazando, para estar escuchando, para estar atendiendo, cuidando, porque Jesús nos dejó el ejemplo y porque Jesús era una persona que con su vida, con sus hechos, dejó todo y Él se entregó por nosotros. Que Dios nos bendiga, vamos a orar. Le invito a que inclinemos nuestros rostros. Padre, cuán agradecidos estamos por quienes nos han traído al mundo y nos han dado tanto. Gracias, Señor. Gracias por esas madres, Señor. Y te pido que el Espíritu Santo grabe estas palabras en nuestros corazones, no solo para nuestras madres, sino para las madres de nuestros hijos. Que seamos ejemplos para que nuestros hijos crezcan amando a sus madres, respetando, atendiendo, cuidando, escuchando, amando en todas sus expresiones, ¿no? También los nietos amen a sus madres. Que seamos ejemplos en este mundo, un mundo donde no se ve tanto. No se ve, es un mundo impío, es un mundo donde no busca tus cosas, no busca tu voluntad. Ayúdanos a ser personas tiernas, personas piadosas, personas que abracen, personas que quieran mostrar tu amor
Señor, y en primer lugar mostrar tu amor a las personas que tenemos más cerca, Señor. Señor, ayúdanos a quebrarnos, sacar nuestro orgullo y que tú estés obrando. Porque tal vez hay corazones duros, corazones que guardan cosas que son heridas y que tú quieres sanar, Señor. Obra en tu pueblo, Señor. Obra en tus hijos, Señor. Señor, nos ponemos en tus manos. Tal vez hoy es el día para que vayamos a mamá, la abracemos y la veamos desde otro lado, desde un lado más comprensivo, entendiéndola, perdonándola. Y que, Señor, tú transformes los corazones. Cambies esos corazones, Señor. Cambies nuestros corazones. Seamos más generosos, más pacientes, Señor, más amorosos, más tiernos, Señor. Señor, queremos ser como Cristo. Queremos ser como tú. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.